Pues bueno, muy buenas tardes, Rubén. ¿Cómo estás? Muy bien, Rogelio, buenas tardes. Un saludo a ti y a todas las personas que nos hacen favor de ver y escuchar, esperando que estén muy bien de salud, ellos y sus familiares. Así es, así es. Muchísimas gracias. Oye, Rubén, aprovechando estos minutitos, me gustaría exponerte una duda que ha sido recurrente en algunos de nuestros clientes respecto de qué hacer cuando, derivado de esta pandemia, de este virus, han tenido problemas con la cobranza por parte de sus clientes. Permíteme ponerte un ejemplo para ser un poquito más claros con esta situación. Hablemos de que yo, en mi compañía, realicé una venta en 2019 y esta venta pagó impuestos, ¿no? Ya se presentó la declaración anual, pero ahora en 2020, pues el cliente no me puede pagar. Se acerca conmigo e intenta una negociación. Ya han transcurrido casi 6 meses y pues no me ha pagado y se acerca y me dice, oye, ¿sabes qué? No puedo pagarte. ¿Qué te parece si llegamos a un acuerdo en el cual te pago el 50% de nuestra deuda original y el 50% restante hay que quede, pero te lo pago ahorita? Entonces, ¿qué podríamos hacer en esta situación o cuál sería tu recomendación por parte de nuestros clientes que son a los que se les adeuda esta operación de 2019? Sí, gracias, Rogelio. Pues mira, esto se está dando cada vez con mayor frecuencia a raíz de esta emergencia sanitaria. Y puede ser un escenario el que tú comentas, o puede ser otro escenario en donde el acreedor se acerque con el deudor a solicitarle el pago de su crédito en aras de tener liquidez y para Correcto. ello está dispuesto a sacrificar una parte, ¿no? Y por supuesto que estos acuerdos comerciales se pueden dar bajo una figura de remisión de deuda, es decir, es una figura en la cual hay una renuncia de parte del acreedor eh, en relación con el crédito o con el derecho que tiene. Y en función de ello es totalmente permitible. Entonces, ahora, lo que tenemos realmente muy claro para efectos fiscales es el tratamiento que debe dársele al deudor, a quien puede tener el beneficio de una condonación, una quita, pero realmente no tenemos una remisión expresa de qué sucede con el acreedor, quien da este perdón o renuncia a este derecho. De acuerdo. Entonces, legalmente existe esta figura. Se vale que yo le Correcto. perdone la deuda a esta persona y lleguemos a este acuerdo bilateral en el que me pagas el 50% y del otro 50% nos olvidamos. Pero, ¿qué efectos fiscales? No sé, hablemos del ISR. Me decías que están regulados por dos partes, ¿no? Que en la parte al que se le perdona la deuda, pues va a ser un ingreso acumulable. Pero, ¿qué pasa del otro, no? Sí, y fíjate que para el deudor también hay una situación peculiar. Para efectos de personas físicas está perfectamente establecido que esa condonación, esa quita, es un ingreso acumulable. Para las personas morales no hay nada establecido, pero tenemos criterios judiciales que eh, confirman que esto también es un ingreso para ellos al obtener estas quitas, estas condonaciones por la universalidad del tema de lo que es un ingreso como tal, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que para el deudor, al momento que obtiene la condonación, la quita, es indudable que hay un ingreso acumulable. Donde decía que hay una omisión es en la parte del acreedor, que sucede con él, como tú bien decías, en una operación donde ya se acumuló, donde ya se apagó el impuesto y ahora, derivado de esta figura, de esta situación que incluso a mí me parece tiene perfectamente claro que hay una razón de negocio y una sustancia económica, ¿qué pasa en sus efectos fiscales? Y eso es lo interesante. Y lo interesante de ello es que existen y deben de darse porque hay un detrimento en patrimonial de parte del acreedor. Y entonces estos efectos fiscales pueden darse a nivel de disminuir, a nivel de los ingresos, esa parte que se condonó. Y menciono que es a nivel de los ingresos porque técnicamente esta situación no encuadra en lo que sería una deducción autorizada, ¿no? Entonces, por eso la solución tiene que venir del lado del ingreso.
que era mi siguiente duda. ¿Cómo podríamos darle soporte a esta operación, a este perdón de la deuda? Bueno, el documento fuente es el convenio que se celebren entre las partes, que debe de estar correctamente redactado incluso para un tema que vamos a contar. Ahorita tú preguntaste por los efectos de ISR, pero también puede haber efectos en IVA. Entonces hay que redactarlo con el cuidado debido para que no vayamos a ir más allá de los efectos del IVA. Pero este documento, este convenio entre las partes sería el que sustentaría la operación. Por supuesto que se recomienda que se ratifique ante un notario o que se haga una escritura pública al respecto de este convenio para darle fecha cierta y con base en él darle los efectos fiscales. Y ahora con esos efectos fiscales habría que documentarlo a través del sistema que hoy tenemos, que es un CFDI. Ok, correctísimo. Fíjate que este convenio que mencionas, además en apoyo con lo civil, de que la remisión de deuda, si es una forma de extinguir la obligación, pareciera que detona IVA, ¿no? ¿O qué opinas al respecto? Bueno, es que acuérdate que hay una extinción de obligación, pero no necesariamente una satisfacción del acreedor. Y ese es el Así punto es, fino que hay que cuidar, ¿no? es correcto. Porque también recordemos que para efectos de IVA, cuando se da la operación original, comercialmente hablando, el IVA queda pendiente de cobro y de pago, no ha tenido efectos. Cuando viene esta remisión y hay una parte que sí se paga y otra que no se paga, es donde viene la parte importante. Dentro de la parte que se paga, por supuesto que se detona el IVA. ¿Qué pasa con la parte que no se paga? Y es ahí también donde debemos de tener cuidado desde la celebración del convenio mismo para que no tenga efectos en el IVA. De acuerdo. Fíjate, manejábamos de un inicio dos ejemplos. El que puse yo, en el cual el deudor se acerca con el acreedor a decirle, no tengo, pero si me aceptas el 50% te liquido ahorita. Y el que manejabas tú, en el que el propio acreedor se acerca con su deudor y dice, oye, necesito flujo, negociemos. En ambos casos lo situamos en que fue una operación de 2019 en donde ya pagó impuestos a través de mi declaración anual y en el pago provisional del mes en el que se haya emitido ese CFDI. ¿Qué diferencia habría si se da esta operación en enero de 2019 y derivado de la situación ya comentada, hoy junio quiero hacer este acuerdo? Yo creo que depende mucho del tipo de operación, porque habrá operaciones que nos permitan cancelar el CFDI emitido en enero y emitir uno nuevo con el monto del acuerdo al que llegamos. Y entonces, pues como que pareciera ser que no habría un efecto de condonación como tal, ¿no? Pero puede haber otras operaciones en donde comercialmente o materialmente no se pueda cancelar ese CFDI de enero y entonces tendríamos que recurrir a la figura de la remisión, pero pueden al final ser los efectos exactamente los mismos. ¿Por qué? Porque lo que se busca es que el acreedor, derivado de esta renuncia de derechos, pues ya no tenga una afectación adicional en lo fiscal, al contrario, que tenga un beneficio. ¿Por qué? Porque esta operación se lo permite. Completamente de acuerdo, Rubén. Bueno, entonces al parecer no está todo perdido. Hay una luz al final del camino que podríamos tomar para no vernos afectados, como lo acabas de mencionar, dos veces. Uno por el pago de impuestos y otro por la falta de cobro, ¿no crees? Sí, y aquí también creo que es importante aprovechar el momento para pues, hacerle saber a las personas que nos estén escuchando que hay una expectativa muy alta de que una vez que regresen los tribunales, va a haber muchas empresas y muchas personas físicas que puedan acudir al procedimiento del concurso mercantil. Y este procedimiento que tiene como fin dictar medidas cautelares donde ya no haya una exigibilidad o ejecución de obligaciones, tiene como primer objetivo llegar en una etapa de conciliación a convenios. Y estos convenios regularmente pueden ser de extender las deudas, refinanciarlas, redocumentarlas o de generar quitas y condonaciones. Si esto se da en el concurso mercantil, en mi opinión, va a suceder exactamente lo mismo que estamos platicando respecto del acreedor. El acreedor va a tener que conceder, y digo va a tener porque en muchos casos los acreedores tienen que ceñirse al convenio que la mayoría del resto de los acreedores ya logró con el deudor,
y entonces tiene este mismo efecto, ¿no? Y este efecto de tener que perdonar forzosamente una parte de lo que el deudor debe, te debería también tener el mismo tratamiento que estamos comentando, y que para no tener un perjuicio, además de lo económico en lo comercial, en lo fiscal, el tratamiento que debe de darle es a nivel de reducir sus ingresos. Ok, de acuerdísimo, Rubén. En ambos casos estamos aún ante un detrimento de nuestro haber patrimonial. Correcto. Y pensemos ya en algo práctico. Si alguna empresa celebró algún tipo de de estas operaciones que estamos mencionando en el mes de mayo y tiene que pagar su pago provisional de mayo en el mes de junio, pues es en este mes de junio donde puede aplicar esta situación que estamos mencionando para bajar la base de su impuesto y que le dé también de alguna manera un flujo más permisible de pagar respecto de sus impuestos, ¿no? Porque estamos hablando del tema del impuesto propio, que eso es lo que muchas veces también las empresas con esta situación de que se detuvo la economía, que no pudieron realizar actividades normales o limitadas, pues están faltos de flujo para pagar sus obligaciones fiscales. Entonces, esta situación les puede dar un respiro mediante esta aplicación legal y procedente, en nuestra opinión, de disminuir esos ingresos en el pago provisional. Completamente de acuerdo, Rubén. ¿Algún otro comentario a manera de conclusión? Pues mira, por un lado, quien ya lo hizo, los invitaríamos a que revisaran esto, se acercaran con nosotros, lo platicáramos y pudieran tener ellos el sustento jurídico y la tranquilidad para hacerlo. Y la otra es para aquel grupo de acreedores que sienta que sus deudores o alguno de sus deudores pueda acudir a un concurso mercantil, pues que tenga presente esta situación llegado el momento del convenio, porque esto se tendría que aplicar exactamente en el momento que se celebre el convenio. Entonces, hay toda una problemática empresarial aquí donde ya la mora del deudor ha causado estragos en el acreedor y todavía pasar por un proceso de este tipo puede llevar mucho tiempo y todo el tiempo juega en contra del contribuyente acreedor. Aquí lo importante sería que pudiera aplicar este beneficio en el momento oportuno y no esperarlo hasta fin de año o hasta la declaración anual, ¿no? Que aquí estaríamos hablando hasta marzo del próximo año, ¿no? Sí, Entonces, caray, no, no, no. no, entonces creo que podemos y puede, o sea, puede el contribuyente tener el derecho a tener el beneficio de disminuir sus ingresos desde este pago provisional, ¿no? Correcto. Muy bien, Rubén. No me resta más que agradecerte a ti y a todos nuestros amigos que nos escuchan y esperando que sigamos bien y gozando de buena salud. Muchas gracias, Rogelio. Te agradezco la oportunidad y a todos los que nos hacen favor de escuchar y ver, pues les agradecemos su atención. Hasta luego. Hasta Gracias. luego, gracias.